¿Por qué un Dios todopoderoso necesitaría el dolor para enseñar, para corregir, para transformar? Y lo más perturbador de todo, si ese plan ya está escrito, ¿qué libertad nos queda? ¿Somos actores de una obra que no escribimos? ¿Peones de una partida cósmica cuyos movimientos ya fueron determinados desde antes de nacer? La frase, todo pasa por algo, se convierte en una fórmula mágica para no enfrentar la complejidad del mundo. ¿Murió tu madre? Es el plan de Dios. ¿Te diagnosticaron cáncer? Dios tiene un propósito. ¿Perdiste todo en un terremoto? No lo entiendes ahora, pero es parte del plan. Esta forma de pensar, aunque reconfortante para algunos, es profundamente peligrosa. Porque anula la responsabilidad humana, cancela la necesidad de actuar y legitima la injusticia. Si todo lo malo que ocurre es parte del plan, entonces nada puede ser realmente malo. Ni la pobreza, ni la violencia, ni la opresión. Todo está justificado desde la lógica del plan divino, lo que equivale a decir que Dios es el autor de todo mal, aunque se le llame bien disfrazado.